¿Sientes, o alguna vez has sentido, que todo parece estar saliendo mal y desmoronándose en tu vida? ¿Como si no hubiera salida? Hoy exploraremos cómo la historia de José demuestra que Dios puede transformar incluso los momentos más oscuros en victoria. Prepárate para un mensaje que puede cambiar tu forma de enfrentar el sufrimiento. José era un joven con un corazón puro y sueños grandiosos. Hijo de Jacob, uno de los patriarcas del pueblo de Dios, era el penúltimo de 12 hermanos y el favorito de su padre. Jacob no ocultaba este favoritismo, regalándole a José una túnica especial, ricamente ornamentada y colorida, un presente que simbolizaba amor y distinción. Pero esta demostración pública de afecto también sembró semillas de envidia en el corazón de sus hermanos. José no solo era amado por su padre, también tenía un don especial, la capacidad de interpretar sueños. Un día, José compartió con sus hermanos 2 sueños que le habían sido dados por Dios. En el primero, veía manojos de trigo en el campo, y los manojos de sus hermanos se inclinaban ante el suyo. En el segundo, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Estas visiones simbolizaban su futuro como líder, pero para sus hermanos sonaban como arrogancia. El enojo de ellos crecía cada día, alimentado por la visión de la túnica y el recuerdo de los sueños de José. Un día, cuando Jacob envió a José a verificar el bienestar de sus hermanos en el campo, ellos vieron una oportunidad. Desde lejos, avistaron a José acercándose, su túnica vibrante brillando bajo el sol, y tramaron un plan terrible, deshacerse de él de una vez por todas. Mientras José caminaba despreocupado, su mente quizás estaba llena de sueños y esperanzas. Pero al llegar, fue agarrado y arrojado a un pozo vacío, un lugar frío, oscuro y sin salida. Imagina el miedo y la confusión que llenaron su corazón en ese momento. Él, que confiaba tanto en Dios, ahora estaba completamente solo y a merced de sus propios hermanos. La intención inicial era dejarlo allí para que muriera, pero, movidos por la avaricia, decidieron venderlo como esclavo a unos mercaderes ismaelitas que pasaban por allí. José fue sacado del pozo, probablemente creyendo que sería liberado, solo para ser entregado a extraños. Esos mercaderes lo llevaron a Egipto, un país extranjero con una lengua y cultura completamente diferentes. Mientras tanto, los hermanos mancharon la túnica de José con la sangre de un animal y la llevaron a Jacob, alegando que había sido atacado por una bestia salvaje. Jacob, devastado, lloró amargamente la pérdida de su hijo amado, sin imaginar que su historia apenas estaba comenzando. En el camino hacia Egipto, José pudo haberse sentido abandonado por Dios, pero eligió confiar. A pesar de la traición y el sufrimiento, José creía que Dios tenía un plan más grande para su vida. No sabía cómo ni cuándo, pero estaba seguro de que Dios estaba con él. Al igual que José, muchas veces enfrentamos situaciones en las que todo parece estar en nuestra contra. Podemos sentirnos traicionados, solos o incluso olvidados. Pero Dios nunca nos abandona. El pozo que parece nuestro final puede ser solo el comienzo de algo mucho más grande. El desafío es confiar en el propósito de Dios, incluso cuando no entendemos el camino. Y, mientras José caminaba hacia Egipto, no tenía idea de que su jornada apenas comenzaba, y que Dios había reservado para él un destino que cambiaría no solo su vida, sino también la de muchos otros. El viaje a Egipto parecía interminable. José, ahora reducido a la condición de esclavo, caminaba con las manos atadas, rodeado de mercaderes que no veían en él más que una mercancía para ser vendida. Era solo un joven, traicionado por aquellos en quienes más confiaba, siendo llevado a una tierra extranjera donde no conocía a nadie. Sin embargo, incluso en ese momento de aparente abandono, algo dentro de él le decía que Dios estaba con él. Al llegar a Egipto, el caos de las calles bulliciosas del mercado contrastaba con la paz de los tranquilos campos de Canaán. José fue llevado al mercado de esclavos, un lugar ruidoso, lleno de gritos, regateos y disputas. Allí, fue comprado por Potifar, un oficial de alto rango, capitán de la guardia del faraón. Este momento podría haber sido visto como otro golpe del destino, pero José eligió verlo de otra manera, creía que Dios estaba guiando sus pasos. En la casa de Potifar, José rápidamente se destacó. Era inteligente, dedicado y confiable. Incluso como esclavo, su carácter permanecía inquebrantable.
Potifar, al observar su honestidad y competencia, lo nombró responsable de toda su casa, confiándole sus bienes y negocios. Todo lo que José tocaba prosperaba, porque Dios estaba con él. Cada día, José demostraba que su fe no dependía de su posición social, sino de su confianza en el Señor. Sin embargo, no todo era paz. La esposa de Potifar, atraída por la apariencia y el comportamiento íntegro de José, comenzó a acosarlo. Intentó seducirlo repetidamente, pero José siempre se negó. Para él, pecar contra su amo sería incorrecto, pero pecar contra Dios sería aún peor. Un día, en uno de sus avances, ella agarró la túnica de José, pero él huyó, dejando su ropa en sus manos. Furiosa por haber sido rechazada, lo acusó de intentar violarla. Cuando Potifar escuchó el relato de su esposa, se indignó. Aunque no había pruebas concretas, la palabra de su esposa fue suficiente. José fue encarcelado y enviado a la prisión, cayendo una vez más de una posición de confianza a lo más bajo, tanto literal como figurativamente. Imagina lo que pasaba por la mente de José en ese momento. Había elegido hacer lo correcto, ser fiel a Dios, y aún así estaba siendo castigado. Una vez más lo había perdido todo, pero no perdió su fe. Dios estaba con él, incluso en la prisión. Los guardias pronto notaron el carácter de José y le asignaron responsabilidades, confiando en él como administrador de la prisión. Una vez más, prosperó, porque su fe era su mayor fortaleza. La prisión, que podría haber sido un lugar de desesperación, se convirtió en otra etapa de aprendizaje para José. Al igual que José, muchas veces enfrentamos injusticias y situaciones en las que parece que hacer lo correcto solo nos trae más dolor. Pero esos momentos no son el final. Son pruebas, procesos que Dios utiliza para moldear nuestro carácter y prepararnos para algo más grande. José no lo sabía, pero el plan de Dios estaba en pleno desarrollo, y su sufrimiento era solo una parte de un propósito mucho mayor. Y, en la oscuridad de la prisión, José no tenía idea de que algún día sería llamado a un encuentro que cambiaría el rumbo de su vida y de toda la historia de Egipto. La vida en la prisión era dura, pero José no permitió que el entorno sombrío apagase su luz interior. Tenía una decisión que tomar: rendirse al desespero o continuar confiando en que Dios estaba con él, incluso en las circunstancias más difíciles. José eligió la fe. Su conducta ejemplar rápidamente llamó la atención del carcelero, quien lo designó para supervisar a los otros prisioneros. Aunque era un prisionero, José ya mostraba cualidades de liderazgo que Dios estaba refinando en él. Fue en este ambiente hostil donde llegaron dos nuevos prisioneros, el copero y el panadero del faraón. Ambos habían caído en desgracia y fueron colocados bajo el cuidado de José. Un día, José notó que los dos estaban más abatidos de lo habitual. Podría haberlos ignorado, concentrándose en su propio dolor, pero optó por mostrar compasión. ¿Por qué están tan tristes?, les preguntó. Los dos hombres explicaron que habían tenido sueños extraños, pero no sabían qué significaban. José, con su fe inquebrantable, respondió: las interpretaciones pertenecen a Dios. Cuéntenme sus sueños. El copero fue el primero en compartir. Describió una vid con 3 ramas que florecieron y dieron uvas. Él las recogió y las puso en la copa del faraón. José, confiando en la sabiduría que Dios le daba, explicó: las 3 ramas son 3 días. Dentro de 3 días, el faraón te restaurará a tu posición y volverás a servir la copa en su mano. Alentado por la interpretación positiva, el panadero compartió su sueño. Vio 3 cestas de pan sobre su cabeza, pero los pájaros venían y comían del pan de la cesta superior. José, con honestidad, reveló: las 3 cestas también son 3 días. Dentro de 3 días, el faraón ordenará tu ejecución, y los pájaros comerán tu carne. José le pidió al copero que se acordara de él cuando fuese restaurado, mencionando su injusto encarcelamiento y solicitando su ayuda para ser liberado. Y, tal como José había interpretado, ambos sueños se cumplieron 3 días después. El copero fue restaurado, y el panadero fue ejecutado, tal como José había dicho. Sin embargo, el copero, ahora de vuelta en el palacio, se olvidó de José. Imagina la frustración de José al darse cuenta de que ese pequeño rayo de esperanza había desaparecido. Una vez más, se encontró olvidado y solo. Pero José no permitió que la decepción apagara su confianza en Dios.
Sabía que la espera formaba parte del plan divino, aunque era difícil entender el propósito en ese momento. A veces, nos sentimos como José, olvidados o ignorados, incluso después de haber ayudado a alguien. Pero Dios lo ve todo. Él no se olvida de nosotros, incluso cuando otros lo hacen. José no sabía que el momento de su exaltación se estaba acercando. Dios estaba orquestando algo mucho más grande de lo que él podía imaginar. Pasaron 2 largos años, pero algo estaba a punto de suceder en el palacio. Del faraón que cambiaría la vida de José para siempre. 2 años habían pasado desde que el copero fue restaurado a su posición en el palacio y José continuaba en la prisión. A pesar del olvido, no permitió que el desánimo destruyera su fe. Cada día en la prisión era un recordatorio de su dependencia de Dios, y continuaba sirviendo con excelencia, esperando el momento en que el plan divino se manifestara. Mientras tanto, en el palacio, el faraón tuvo 2 sueños perturbadores. En el primero, vio 7 vacas gordas saliendo del río Nilo, seguidas de 7 vacas flacas que devoraban a las primeras. En el segundo sueño, 7 espigas de trigo llenas y saludables eran engullidas por 7 espigas secas y marchitas. Ninguno de los magos o sabios de Egipto pudo interpretar esos sueños, dejando al faraón inquieto y desesperado. Fue entonces cuando el copero recordó a José. Contó al faraón sobre el joven hebreo que había interpretado sus sueños en la prisión con precisión. Inmediatamente, el faraón ordenó que trajeran a José ante su presencia. José fue sacado apresuradamente de la prisión, afeitado y vestido adecuadamente para presentarse ante el rey más poderoso del mundo. Al entrar en la sala del trono, José mantuvo la humildad incluso frente a la grandeza del faraón. Cuando éste explicó sus sueños y pidió su interpretación, José respondió con convicción: «Yo no puedo, pero Dios dará al faraón una respuesta favorable». Con esa declaración, José dejó claro que su sabiduría no provenía de sí mismo, sino del Señor. José explicó que los 2 sueños del faraón eran uno solo. Los 7 años de vacas gordas y espigas saludables representaban 7 años de abundancia en Egipto, mientras que las vacas flacas y las espigas secas simbolizaban 7 años de hambruna severa que seguirían. Dios ha mostrado al faraón lo que está por hacer, dijo José. No solo interpretó los sueños, sino que también ofreció un plan para salvar a Egipto, almacenar alimentos durante los años de abundancia para cubrir las necesidades en los años de escasez. El faraón quedó impresionado por la sabiduría y la claridad de José. Reconoció que el Espíritu de Dios estaba con él y, en un momento que cambió para siempre el curso de la vida de José, lo nombró gobernador de todo Egipto. José fue investido con autoridad, recibió el anillo de sellar del faraón, vestiduras de lino fino y un collar de oro. Pasó de ser un prisionero a convertirse en el líder de la nación más poderosa de la época en un solo día. Con el peso de esta nueva responsabilidad, José comenzó a trabajar de inmediato. Durante los 7 años de abundancia, supervisó la recolección y el almacenamiento de grano en ciudades estratégicamente ubicadas. Bajo su liderazgo, Egipto se convirtió en un centro de provisión, preparado para enfrentar los años de hambruna que se avecinaban. Aunque exaltado, José no perdió su humildad. Sabía que su posición no era fruto de su propia fuerza, sino del plan soberano de Dios. Los años de sufrimiento habían moldeado su carácter, y ahora estaba listo para cumplir el propósito para el cual había sido llamado. A menudo, somos llamados a esperar largos periodos sin entender por qué las puertas permanecen cerradas. Pero Dios siempre actúa en el momento correcto. El plan de José no solo era salvar a Egipto, sino también preparar el escenario para un reencuentro que cambiaría su historia de una manera aún más profunda. Y mientras los años de abundancia transcurrían, algo estaba sucediendo en Canaán que sacaría a la luz heridas del pasado y revelaría el poder del perdón. Los 7 años de abundancia pasaron tal como José había predicho, y Egipto estaba preparado para la hambruna que siguió. Pero en Canaán, la escasez no perdonó a la familia de Jacob. La falta de alimentos se volvió tan severa que Jacob escuchó hablar de grano disponible en Egipto y envió a sus hijos a comprarlo, excepto a Benjamín, el hijo menor. Para Jacob, perder a Benjamín sería insoportable, ya que era el último vínculo directo con Raquel, la esposa que había amado profundamente. Los hermanos de José viajaron a Egipto, pero jamás podrían imaginar lo que les esperaba. Al llegar, fueron llevados ante el gobernador de la tierra,
quien no era otro que José. Sin embargo, ellos no lo reconocieron. José, ahora vestido con ropajes egipcios, hablando el idioma del país y ocupando una posición de poder, parecía irreconocible para ellos. Pero José los reconoció de inmediato. Ver a sus hermanos después de tantos años desató una tormenta de emociones en su corazón. Sentía el dolor de la traición, pero también el deseo de saber si ellos habían cambiado. José decidió ponerlos a prueba. Primero, les habló de manera severa, acusándolos de ser espías. Los hermanos, aterrorizados, lo negaron y contaron su historia, mencionando que eran hijos de un hombre en Canaán y que tenían un hermano menor que había quedado en casa. Era la prueba que José necesitaba para confirmar que Benjamín estaba vivo. José insistió en que uno de ellos debía regresar a traer a Benjamín para demostrar su honestidad, mientras los demás quedaban prisioneros. Sin embargo, en un acto de misericordia, permitió que todos regresaran, excepto Simeón, quien permaneció como garantía. José organizó la provisión de grano para sus hermanos y, en secreto, ordenó que el dinero que habían pagado fuera devuelto en sus sacos. Cuando los hermanos descubrieron esto durante el camino de regreso, se llenaron de miedo, pensando que podrían ser acusados de robo. Al llegar a Canaán, contaron todo a Jacob, pero él se negó rotundamente a permitir que Benjamín fuera llevado a Egipto. No estaba dispuesto a arriesgar perder a otro hijo amado. Pero la hambruna continuó, y pronto se agotaron las provisiones. Jacob, desesperado, no tuvo otra opción más que permitir que Benjamín acompañara a sus hermanos a Egipto. Envió regalos y el doble del dinero, con la esperanza de aplacar al gobernador. Cuando José vio a Benjamín, su hermano por parte de madre, su corazón se llenó de emoción. Organizó un banquete para ellos, pero continuó ocultando su identidad. Sin embargo, José decidió realizar otra prueba. Ordenó que su copa de plata fuera escondida en el saco de Benjamín. Después de que los hermanos partieran, envió a sus sirvientes para detenerlos y acusarlos de robo. Cuando la copa fue encontrada con Benjamín, los hermanos rasgaron sus vestiduras en señal de desesperación y regresaron para enfrentar a José. Suplicaron por la vida de Benjamín, ofreciendo quedarse como esclavos en su lugar. Fue en ese momento que José vio el arrepentimiento genuino de sus hermanos. Estaban dispuestos a sacrificarse para salvar a Benjamín, algo que habría sido impensable años atrás. José no pudo contener sus emociones. Ordenó que todos los egipcios abandonaran la sala, y con lágrimas en los ojos, reveló su identidad: yo soy José, su hermano, aquel que ustedes vendieron a Egipto. Los hermanos quedaron atónitos y aterrorizados. Pero en lugar de castigarlos, José los consoló: no se preocupen ni se culpen por lo que hicieron. Fue Dios quien me envió delante de ustedes para salvar vidas. José veía el plan divino detrás de todo, desde su prisión hasta su exaltación. El perdón de José fue completo y transformador. Abrazó a sus hermanos, restaurando la relación rota. Luego, les instruyó que trajeran a Jacob y a toda la familia para que vivieran en Egipto, donde serían sostenidos durante el resto de la hambruna. A veces, las heridas más profundas se convierten en el escenario de los mayores milagros. José no solo superó la traición, sino que la utilizó como una oportunidad para mostrar el poder del perdón. No buscó venganza, sino reconciliación, reflejando el amor de Dios que transforma el dolor en redención. Y así, Egipto se convirtió en el nuevo hogar de la familia de Jacob, mientras José se preparaba para el momento más emocionante de su vida, el reencuentro con su padre. La noticia de que José estaba vivo llegó a Jacob como un trueno en medio del desierto de su tristeza. El viejo patriarca, que durante años había creído que su hijo favorito había sido devorado por una fiera, apenas podía creerlo. Pero la insistencia de sus hijos y las carrozas enviadas por el propio José para buscar a la familia confirmaron lo imposible. Jacob, con lágrimas en los ojos, declaró: José, mi hijo, todavía está vivo. Quiero verlo antes de morir. El viaje hacia Egipto estuvo lleno de emoción. Jacob, ahora en avanzada edad, viajaba con toda su familia, llevando consigo no solo sus pertenencias, sino también la esperanza de un futuro seguro. Cuando finalmente llegaron, José corrió para encontrar a su padre. El reencuentro fue desgarrador: dos hombres abrazados, llorando, un padre y un hijo separados por décadas y reunidos nuevamente bajo el propósito divino.
José llevó a Jacob y a toda su familia ante el faraón, quien, en respeto al gobernador que había salvado a Egipto, les concedió las mejores tierras en Gosén. Allí, los descendientes de Jacob prosperaron, encontrando provisión en medio de la hambruna que devastaba a otras naciones. Jacob vivió 17 años más en Egipto y, antes de morir, bendijo a sus hijos e hizo que José prometiera llevar sus restos de vuelta a Canaán, la tierra prometida por Dios. Sin embargo, después de la muerte de Jacob, el miedo regresó a los hermanos. Temían que José, ahora libre de la presencia de su padre, buscara venganza por los pecados del pasado. Se acercaron a José, pidiendo misericordia. Una vez más, José demostró un corazón moldeado por la gracia de Dios. Les dijo: ustedes planearon hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien, para salvar muchas vidas, como ahora pueden ver. Esas palabras, simples y profundas, encapsulan toda la jornada de José. El sufrimiento que enfrentó no fue en vano. Las traiciones, las prisiones, las injusticias, todo formaba parte de un plan mayor. Dios no solo lo moldeó como líder, sino que usó su dolor para salvar a una nación entera y restaurar a su familia. Esta historia nos enseña que el sufrimiento no es el final. Puede ser el comienzo de algo grandioso, siempre y cuando confiemos en Dios. Al igual que José, todos enfrentamos desiertos, traiciones y periodos de aparente abandono. Pero si entregamos nuestro dolor a Dios, Él es capaz de transformarlo en victoria. El secreto para superar el sufrimiento es confiar en el propósito de Dios, incluso cuando la situación parece no tener salida. La jornada de José es un recordatorio poderoso de que no importa cuán profundo sea el pozo en el que nos encontremos, Dios siempre tiene un plan para levantarnos. El sufrimiento es una escuela divina, donde aprendemos lecciones de fe, perdón y total dependencia del Creador. Y ahora, quiero saber de ti, ¿qué momento de la historia de José tocó más tu corazón? Escríbelo en los comentarios. Quiero saber lo que Dios te está diciendo a través de esta historia. Y si amas historias como esta, llenas de lecciones prácticas y reflexiones profundas, suscríbete ahora al canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Aquí, siempre buscamos traer mensajes que transformen vidas. Y no solo eso, comparte este video con alguien que necesite un mensaje de esperanza hoy. Podría ser la persona que Dios use para cambiar el día o incluso la vida de alguien. Muchas gracias por ver. Que Dios los bendiga a todos y que sigan disfrutando de la sabiduría de la palabra.